Dios les bendiga, Dios les guarde, mucho paz, mucho amor, y continuando con esta clase hemos llamado consolidación, vamos a la clase número 4 que tiene que ver con permanecer en Dios. Es tan importante que podamos permanecer, es tan importante que puedas permanecer en Dios. Y para ello vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 8, verso 31 y 32, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué interesante cuando Jesús habla con los judíos, y quiero resaltar los judíos que habían creído en él. En otras palabras, habían recibido la palabra, habían recibido a Jesús como el Mesías, como el Señor. Eso implica haber creído en él. Cuando nosotros creemos en Jesús como el Señor, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, implica que lo estamos recibiendo a él en nuestras vidas. Y Jesús está hablando con ellos y le dice: si ustedes han creído en mí, vosotros debes permanecer en mi palabra, ¿sí? Y seréis así verdaderamente mis discípulos. Entonces no solamente es recibir la palabra, sino permanecer en esa palabra que Jesús ya ha hablado. El ser un hijo de Dios implica también que podemos llegar a ser discípulos de Jesús. De hecho, allí el Señor le dice: ustedes que creyeron, si permanecen en mi palabra, llegarán a ser verdaderamente mis discípulos. Es decir, que para ser un discípulo de Jesús debemos permanecer en él. Entonces todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces podemos ver que permanecer en Dios implica establecer una relación con él. Ahora, no una relación con Dios allá que está lejos, distante, sino una relación entre hijo y padre, padre e hijo. Eso es para poder permanecer en Dios, donde podemos llegar a conocerle y descubrir verdades acerca de él, la inmensidad de su amor, de su bondad, la cual nos hace libres. Vea que también Jesús le dice a los discípulos, y dice allí: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. A veces podemos tener la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, pero si esa palabra no nos la aplicamos, realmente no nos va a hacer libre como tal. Lo que nos hace libre es el conocer y el practicar, el vivir la palabra de Dios. Muy bien, entonces, ¿es posible caminar con Dios en una relación de padre e hijo, de hijo a padre? Evidentemente que sí, podemos hacerlo. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a hacer eso? Vamos a hablar de 3 cosas que debemos hacer para permanecer en Dios. La primera de ellas es hablar con Dios. Y ese hablar con Dios tiene que ver con lo que Jesús llamó la oración. Vea que en una oportunidad los discípulos les dijeron a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Había una relación allí entre los discípulos y el Señor. Interesante, quiero resaltar acá que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Padre, y en un momento uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió a Felipe, le dijo: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no sabéis que el Padre es en mí y yo en el Padre, y que los dos somos uno. Entonces, cuando hablamos con Jesús, hablamos con el Padre, hablamos con el Padre, hablamos con Jesús. Ahora, ¿cómo es ese hablar
con Dios, cómo es hablar con nuestro Padre. No es un monólogo, no es solamente yo hablo, pido, sino es un diálogo, es una comunicación bidireccional. Va hacia el Padre y viene del Padre hacia mí. Ponemos delante del Padre nuestras peticiones, nuestras aflicciones, pero debemos poner delante del Padre nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, nuestra honra para con Él. Y se la entregamos a Él, alabado sea su nombre, pero debemos esperar de parte de Él una respuesta. En otras palabras, ese hablar con el Padre, esa comunicación con Él, nos va a permitir, número uno, conocerlo más a Él, poder entender o saber la respuesta, la opinión que Él tiene acerca de ti como persona, como hijo, como hija. Importante, entonces necesitamos dedicar tiempo. En esa comunicación aprendemos a conocerle, qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué le desagrada. Y en línea con ese conocimiento de la palabra que está siendo revelada, entonces allí vamos a crecer y a permanecer en Él. Vea que cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Jesús comenzó a darle, y es lo que conocemos como la oración modelo del Padre Nuestro. Y Jesús le dio unas pautas allí acerca de cómo, cuando uno se va a acercar al Señor, cómo orar. Y lo primero es reconocer el señorío, el poder, la gracia de nuestro Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, estás por encima de toda dimensión de lo natural y de lo espiritual. El segundo punto que vemos acá es comer con Él. ¿Cómo hacemos esto, pastor? Bueno, comer con Él significa en ese tiempo de intimidad. Vea que es un comer diario. Usted deberíamos usualmente comer 3 veces al día. En otras palabras, es una práctica muy constante. Además, Jesús dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y necesitamos comer. Jesús, cuando presentó la Santa Cena, dijo, esto es mi cuerpo que por muchos es molido, y esta es mi sangre que por muchos es derramada. Y dijo, comed esto en memoria de mí. En otras palabras, también podemos ver que este comer tiene que ver con la palabra, porque la palabra es el pan de vida. Cuando leemos la palabra, cuando meditamos la palabra, esa palabra que es espíritu, que es vida, esa palabra se hace carne en tu vida y te transforma, te libera, te sana, te restaura. Por eso es importante, amados, que podamos nosotros comer de la palabra. Usualmente comemos con las personas que nos agradan. La Escritura habla de que Jesús es el pan de vida que fortalece nuestro espíritu. Pero va más allá, porque la palabra dice que Cristo llevó en el Calvario todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y cuando creemos esa palabra, la hacemos carne en nosotros, esa palabra transforma, restaura, sana, crea, restablece nuestra salud. Esa palabra se hace carne. Ahora bien, la otra cosa que podemos ver acá es compartir la palabra. Cuando nosotros hemos aceptado, cuando usted aceptó a Jesús como el Señor de su vida, sucedió el milagro más grande que puede sucederle al ser humano, que es recibir la vida eterna. ¿Por qué es el milagro más grande? Porque un día todos vamos a morir, posiblemente si Cristo no viene antes, pero si recibimos el milagro de la vida eterna, dice la palabra que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Decíamos, a tener un cuerpo en la dimensión y en la naturaleza que el cuerpo de Cristo hoy tiene. Entonces, el milagro más grande. Ahora bien, al nacer de nuevo venimos a ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces estamos nosotros en la necesidad de compartir de esa comunión con el cuerpo. Hay gente que de pronto, antes de conocer a Cristo, por razones de maltrato, de situaciones difíciles, se
acostumbró a estar aislado, lleno de temor, tal vez de complejo, y se les hace difícil acercarse a una comunión de cuerpo, de grupo, de equipo de trabajo. Pero estamos llamados nosotros a ser parte de esta familia que es la congregación, con quien podemos compartir momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de apoyarnos los unos a los otros, de recibir el apoyo, de recibir el consuelo, de consolar a otros, porque por eso somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amados, una de las cosas que Dios oró, que Jesús oró, dijo: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que seamos uno en ellos, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dicho esto, entonces necesitamos, ¿por qué es necesario el que usted en esta integración con el cuerpo permanezca en esta enseñanza de la palabra de Dios? Número uno, porque cuando un niño nace necesita tres cosas: necesita alimento, cuidado y amor. Entonces, eso tiene que ver con la alimentación. Entonces, permítanos, amado, en el nombre del Señor, que en este cuidado de cuerpo, en este compartir con el cuerpo, usted permita que se le prepare el alimento de acuerdo a su estatura espiritual. Si es un bebé espiritual, necesita leche a través del cual usted va a ir creciendo. Pero si es un poco más maduro, ya no requiere leche, requiere de un poco de alimento más sólido. Entonces es necesario en ese compartir acercarse y recibir el alimento adecuado. También necesita que usted sea cuidado mientras usted, así como los padres cuidan a los niños cuando están creciendo, comienzan a caminar, a gatear, que no se golpeen, que no se caigan, que no se vayan por una escalera. Todos esos cuidados tienen que ver con el cuidado espiritual. Hay cosas que usted necesita ser cuidado. Y la otra cosa es la manifestación del amor. Necesitamos recibir de ese amor de Dios a través de los instrumentos que Él ha establecido. Bien, algunos parámetros para derribar que quieren impedir que uno permanezca en el Señor. Argumentos como que Dios está en todas partes, porque yo tengo que estarme congregando, porque yo tengo que estar en esa situación. Entonces, amados, fíjense que cuando leemos en la palabra de Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, en el caso del terreno entre espinos, dice la palabra allí: yéndose son ahogados y quedan sin fruto. Una de las cosas que aprendí allí es que el enemigo va a querer sacarte de la comunión del cuerpo, aislarte, porque cuando te aísla quedas expensa, quedas expuesto a ser víctima de los ataques del reino de las tinieblas. La otra cosa que argumentos que dicen es: congregarse es un fanatismo. Bueno, yo quiero decirle que hay gente muy fanática a equipos de fútbol, de béisbol, de juegos, X, qué sé yo qué. Y pueden ser fanáticos hasta inclusive golpearse. Amados, yo creo que tener una relación con Dios para permanecer en Él, si algo podemos hacer es glorificar y no avergonzarnos de aquel que entregó su vida por nosotros en el Calvario. Tercero, yo veo y escucho programas cristianos. Oiga bien, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, dijo: no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. En la congregación de los santos, dice la palabra, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Salmo 133 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque es como el buen óleo, es la bendición que Dios envía sobre la cabeza, sobre el nivel de autoridad, y baña todo el cuerpo. Por eso allí, usted que necesita la bendición de Dios, no deje de congregarse. Todos somos pecadores. ¿Para qué voy a ir a una congregación? Eso es hipocresía. Todos somos pecadores, pero no todos somos perdonados.
Somos perdonados aquellos que reconocemos nuestros pecados y nos apartamos de él. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Por eso es que debemos reunirnos con los santos, porque si yo nazco de nuevo y sigo en la reunión con aquellos que están cada día gozándose, que el lenguaje de ellos no es agradar a Dios, sino que se gozan del pecado que han cometido, eso me va a afectar, te va a afectar. Entonces, por eso se hace necesario el buscar la congregación de los santos. Para tener a Dios no es necesario asistir a un servicio. Y el otro comentario es: no tengo tiempo. Amados, llegando al final ya de esta clase, ¿por qué necesitamos y por qué necesitas permanecer en Dios? Estamos viviendo los tiempos más difíciles que la iglesia haya conocido. Y yo quisiera decirte que estos tiempos difíciles van a pasar, pero no te lo puedo decir. Quiero decirte que los tiempos difíciles van a incrementarse. ¿Por qué? Porque hay una hora de la prueba sobre el mundo entero, lo dice el libro de Apocalipsis, para probar a los moradores de la tierra. Y la iglesia está siendo probada. Y hay un espíritu de engaño que se ha soltado, dice la palabra, para el enemigo va a venir y si es posible va a querer engañar a los escogidos. Pero cuando estamos permaneciendo en la palabra de Dios, cuando vengan estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos engañadores, esta falsa doctrina, cuando estamos permaneciendo en Dios, entonces Él nos va a guardar. Él te va a guardar. Él va a guardar tu familia, va a guardar tus hijos, va a guardar tus bienes, porque Él lo ha prometido así. Ve el Salmo 91, dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Yo debo decidir dónde voy a habitar. Si yo habito, si yo me meto debajo del abrigo, si yo me meto, permanezco debajo del abrigo, entonces dice la palabra: Él te guardará. El que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente Dios te guarda como tu Padre, como tu hijo. Tiene especial cuidado de su hijo. Y este mensaje, amado, es para que usted en estos tiempos difíciles permanezca. Y permaneciendo en la palabra, permaneciendo en el Señor, vas a ser libre. Eres libre de la aflicción, eres libre de la depresión, eres libre de la enfermedad, eres libre de la pobreza. ¿Por qué? Porque Él lo estableció de esa manera. ¿Cuesta? Sí, porque Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Pero el que hace esto, dice la palabra, será verdaderamente libre. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios en este día y le pedimos al Padre Eterno que nos dé fuerza cada día para permanecer en su palabra? Que la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, nos guarde, te guarde a ti, y que permanezcas en esta relación de hijo, de hija con el eterno Padre, nuestro Padre celestial. Que toda la honra y la gloria sean para Él en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados. Nos vemos en la próxima clase.